Hola, buenas. Hoy con mi grupo que está conformado por Ramiro Minio, Tiago Pérez y Santiago Campos vamos a hablar acerca del mito, de qué es y de cómo lo podemos relacionar con los cuentos que leímos anteriormente. Bueno, Tiago, ¿qué nos puedes contar acerca del mito? El mito es una narración o historia tradicional que explica fenómenos naturales, eventos históricos, creencias o costumbres de una cultura. A menudo incluye elementos sobrenaturales y se transmite de generación en generación. Bueno, y vos, Campos, ¿cómo lo puedes relacionar con el mito, los cuentos que leímos en clase? Por ejemplo, el último cuento que leímos fue Pedro Páramo, que se relaciona con el mito, ya que responde a la pregunta universal, ¿quién soy? ¿Vos, Tiago, algún otro cuento que hayamos leído? La casa de exterior que no se relaciona con el mito ya que pertenece a la mitología y no responde a la pregunta universal. ¿Vos, niño, algún cuento que relacione con el mito? El mito de las ruinas circulares de Jorge Luis Borges se relaciona con la creación de una realidad ilusoria y la búsqueda del sentido de la existencia. El protagonista del cuento se sumerge en un mundo creado por un dios soñador, donde los límites entre la realidad y la fantasía se difuminan. El mito en este relato representa la construcción de una realidad alternativa y la reflexión sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. Bueno, y también se relaciona con el cuento que leímos anteriormente que se llama Chuck Moll, que también habla que también se relaciona con el mito, ya que Chuck Moll era un dios del agua y el trueno y responde a la pregunta universal de cómo se crean. Bueno, además de que podemos relacionar el mito con las novelas que leímos anteriormente en clase, también se puede relacionar con temas futbolísticos, como por ejemplo la historia de que en la cancha de Racing enterraron 7 gatos muertos para que no salga campeón durante tanto tiempo. Y luego en el 2001, cuando terminaron de desenterrar a todos, salió campeón. Pero bueno, hay un montón de mitos futbolísticos también, que bueno, mis compañeros les van a hablar un poco también. Bueno, también el texto leído de Pedro Páramo se puede relacionar bastante con la pregunta universal del quién somos. Y bueno, nada, para hablar un poco al respecto de eso, se puede entender el quién somos por nosotros mismos y de cómo nos identificamos como personas, de cómo fuimos criados, qué experiencias nos hicieron ser nosotros y qué otras distintas cosas forman nuestra personalidad. Acá, por ejemplo, en este cuento se ve como el protagonista quiere formar su identidad yendo a buscar a su padre, ya que su madre, como recién había muerto, fue a buscar otra figura para parecerse a él. Claro, lo mismo, para tener un ejemplo de padre, ya que nunca lo tuvo, y para tener la enseñanza de un padre, ya que su madre había muerto, y poder seguir criándose y teniendo su propia personalidad. Nico, ¿vos opinás algo? Va. Bueno, también el mito que leímos de Chuck Moll, que hablaba sobre el dios del agua y del rayo, también se puede relacionar bastante con creencias culturales, como puede ser el cristianismo o la gente judía o testigos de Jehová, que hay gente que cree en diferentes dioses. Bueno, y también podemos relacionar el mito anteriormente leído de Chuck Moll con los tipos de creencia que hay, ya que Chuck Moll era el dios del agua y del rayo para la cultura maya. ¿Y ustedes, chicos, acá alguno es creyente? Sí, yo creo en Dios, en Jesús y todo lo que tenga que ver con la Biblia. ¿Y Nick nos puede contar un poco sobre la creación del ser humano? Sí, según la Biblia, Dios creó al mundo en 6 días. Primer día creó la luz, segundo día separó las aguas y creó el cielo. Y en el tercer día separó las aguas de la tierra y creó la vegetación. En el cuarto día creó el sol y la luna y las estrellas en el quinto día. Y en el sexto los animales, el mar y las aves. Y finalmente creó al ser humano. Y de ahí creó, como vio que iba a quedar solo, creó los animales y a la costilla de Abraham, como se llamaría el primer hombre en la tierra, creó a Eva a raíz de su costilla.
Y ahí fueron pasando los días hasta que apareció una serpiente que era el diablo y los engañó para que coman la manzana prohibida, que era un fruto que estaba en un árbol que ellos no podían comer porque era la única regla que tenía Dios, que no podían tocar la manzana o si no iban a ser desterrados del cielo sería porque, o va, de la tierra. Como los engañó la serpiente, van y comen la manzana y son obligados a vivir como seres humanos, o sea, podían sentir frío, Claro, calor, como porque mortales. sí, como mortales, porque ahí no tenían frío, no sentían odio, calor, hambre, pero una vez que no tenían más esa protección que les daba Dios, tenían que hacerse valer por ellos mismos. Bueno, esto ¿Y es muy usted, interesante. ¿y usted qué piensan de eso? Y yo esto lo puedo relacionar también con el mito que leímos anteriormente, que hablaba sobre la creación del ser humano y que hablaba de cómo un Dios que soñaba con un ser humano lo podía ir creando en base a lo que él sentía que era la perfección. Campos, ¿opinás algo al respecto de esto? Sí, ese cuento que vos estabas hablando era Las ruinas circulares, que también un poco hablaba sobre el infinito, de cómo mismo en ese sueño también crea un sueño y no podés vos tampoco saber si sos un sueño o no. Claro, sí, por eso se llama ruinas circulares y se entiende por el infinito, ya que nunca sabes, es como un círculo vicioso que siempre estás adentro y nunca sabes si lo que de verdad está pasando es realidad o seguís adentro de un sueño. Pero bueno, es un tema bastante interesante para hablar y poder explayarse. Bueno, y vos, Campos, ¿qué onda? Que no te vi muy interesado con el tema de las religiones. ¿Vos crees en algo? No, yo soy ateo, yo no creo en las religiones porque para mí son cosas para sacarte plata o para imponerte una idea. Claro, como Corte, las por ¿Pero sectas, ejemplo. más o menos. quién te puso esa idea? ¿Tu papá o quién? ¿O por qué No, pensás mis así? viejos son católicos, yo estoy bautizado todo, pero para mí yo, porque no existe ni Dios ni nada. ¿Vos de Pero chiquito que sos creyente? sí, capaz de que tengo 6 7 años, me llevan a la iglesia, todo. Como mi pueblo, casi todos son creyentes, íbamos todos los domingos a la iglesia, 1 hora y media por ahí, o 1 hora, íbamos y después rezábamos, hablábamos de Dios y después salíamos. Pero, ¿vos nunca fuiste a la iglesia con tu papá o nunca te llevaron? ¿O qué? No, a ¿Por qué no te importa? mí pocas veces me llevaron a la iglesia, fui, pero corte, no creo, porque para mí hay muchas cosas que pasan en el mundo que si Dios existiese, no pasarían, poner muerte, Claro, se podrían atentados, evitar. catástrofe, Yo claro. estoy de acuerdo con Campos. En mi opinión, para mí, tanto los dioses y la religión no existen. Yo creo más en lo científico. O sea, no me creo el cuento de que haya nacido una persona de la nada, sino que yo creo que, como está comprobado científicamente, el humano fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy en día. En mi opinión, las religiones están más que nada para tener un dios al que tenerle fe y hacerle tributo, pero yo no estoy de acuerdo con las religiones. Sí, pero, qué sé yo. Para mí Dios existe porque todo lo que pasaron, toda la escritura que hizo según Moisés, porque existió, por todos los jeroglíficos, todo eso que hizo en las piedras, muestra que Dios existe, que todos los mandatos que él hizo fueron obra de él. Para Y mí lo esas dio. son cosas que escribe la gente, que para buscar algo Una que lo beneficie a justificación. ellos, claro. Para mí también la religión tiene más que ver con la cultura y con los padres que le inculcan a sus hijos creer o no. Además, ¿cómo podés saber que tu cultura está bien y que otras culturas de otro mundo no están bien? Claro, ¿cómo sabes que el Dios de una religión no es importante o no es igual de importante que tu Dios? Bueno, también podemos hablar un poco más acerca del mito, ya que en mi opinión son creaciones de la gente que la utilizan para justificar la creación de distintos objetos o cosas. Como las religiones, ¿no, Campo?
Sí, también son para mí prácticamente lo mismo. Crean historias para justificar cosas que no las pueden explicar con otras cosas. Vos, Tiago, que estuviste, no pudiste hablar en la charla de las religiones, ¿vos creías en alguna religión? No, no, yo no. Para mí son todos cuentos de gente que quieren inventar. No, la verdad ¿Por que yo no qué? creo. ¿Qué cómo? ¿Por qué quieren inventar? Y para que gente que, o sea, gente que nunca que se quiere unir a una religión que crea los cuentos y que le interese y así puede juntar más gente a la religión. Para mí, Claro, para que más gente los apoyen y los sigan, claro, para que tenga más quedarse apoyo como líderes y y que que y gente así que apoye sus que la religión se ideales. vaya más expandiendo y que junte mucha más gente. Igual al que no veo conforme con nuestras opiniones es a Minio. ¿Vos, Sí, Minio, qué está. opinas? Nada, que mira, que pienso yo que es todo lo contrario, porque por él, si los primeros creyentes de Dios empezaron a creer así en Dios y como otros pueblos vecinos, ciudades, se sentían celosos que no tenían Dios, que o no entendían a qué le oraban o le rendían culto, empezaron a crear sus propios dioses y empezaron a hacer los mitos, como que conocemos, Claro, ponerle, empezaron a crear sus propias religiones y así se va expandiendo. sí, ponerle un dios del egipcio que es medio conocido, como ponerle Ra, que es el dios del sol. Ese lo crearon, que ellos ni sabían nada, pero crearon, dijeron que el sol fue creado por un dios llamado Ra, que le mandaron cualquier nombre. Claro, en eso un poco de acuerdo estoy con vos, ya que hay un Dios que fue el primero que se empezó a creer sin saber si es real o no, y después un montón de culturas empezaron a crear sus propios dioses en base a la ideología de cada persona. Así que en eso Claro. sí estoy un poco de acuerdo, aunque no crea del todo en las religiones, eso te voy a dar el sí, que para mí es verdad. Yo estoy con vos, yo estoy con vos. ¿Y vos, Campo, que sos ateo? Nada, igual tiene un poco de razón en lo que dice que aunque no, yo no creo que Dios sea real, sí muchos lugares del mundo y personas se basaron en Dios para crear sus propias religiones. Sí, pero a pesar de que tus papás sean creyentes, nunca te convencieron del todo por qué Dios existe y todo eso, por más que te llevaron capaz a la No, iglesia. porque para mí la lógica dice que Dios no existe porque si no, no pasarían cosas que pasan. Claro, Claro, como dijo él, las muertes y eso. como yo, que creo más en lo científico, o sea, yo me baso más en la creación de cosas Sí, por... pero, o sea, Dios no tiene la culpa ponerle que vos de ponerle vas y matas a una persona. Eso es culpa también del diablo, sería ahí. Porque, ¿Y Claro, por pero qué ahí ya Dios empiezan a, eso ya es no lo otra frena al cosa, diablo? ya, sí, Dios no puede hacer todo, sería. Vos te mandó acá al mundo y vos tenés las riendas a ponerle de tu vida y hacer todo lo que vos querés. Pero vos tenés que controlar todo eso. Y pero ¿Entendés en o una no? enfermedad, ponele, ahí Dios no te podría ayudar. Sí, te guía todo lo que vos quieras, pero vos tomás las decisiones. Vos Sí, elegís pero una matar o no enfermedad matar. y vos no sí, pero estás vos no tomando tomás la la decisión decisión de de que te agarre una enfermarte. enfermedad. Vos no tomás la decisión que te agarre una enfermedad. Sí, pero qué sé yo, a veces pasa y no podés Sí. vivir. Yo creo que los creyentes nomás apoyan a Dios cuando Él o cuando ellos sienten que tuvieron una bendición. Corte, que les pasó algo bueno y sienten que ya por eso Dios existiría. Sí, además, Claro, si Dios existe, ¿por qué, por ejemplo, a nosotros no nos habla? Sí, porque eso también tiene mucho que ver, porque claro, pero eso es te más, como prueba dice a el ver niño, qué tan ir a creyente la sos. iglesia y eso. Sí, pero te prueba, porque había una historia de un hombre que era muy creyente, que tenía, no sé, muchos campos, muchas hectáreas, tenía animales y todo. Así que fue el diablo y le preguntó a Dios qué tan creyente era, su máximo idolatra sería. Y lo empieza a probar, tenía como 10 7 hijos, va y se los mata a todos. Después hace que le roben el ganado, le quema los campos y el creyente sigue creyendo en Dios a pesar de todo lo que le pasa. Y le hizo la prueba que por más que lo tiente todo a odiarlo a Dios, nunca lo podría odiar.
Y eso es lo que hace Dios hoy en día. Nos prueba y todo. A ver qué tanto creemos Claro, en todas Él. esas historias igual son como si fuesen mitos. O sea, es muy difícil distinguir qué forma parte de Es, la religión y es qué creer forma o parte del reventar, mito. claro. Claro, yo Claro. estoy de acuerdo con Campos. O sea, esas historias son creadas por alguien también para seguir apoyando la idea de que Dios en verdad existe. Y así convocar como más gente, digamos. Sí, que sea. Pero Pero ahí bueno, también, o sí, sea, para mí esto no sé si es muy real, ya que nunca vi a Dios y como dicen todos los creyentes que es omnipresente, nunca hablé ni nunca lo escuché. Claro. bueno, ahí córtalo, córtalo, córtalo.